Hola, ¿cómo están? Soy Norma de Ya Estaba Escrito y hoy vamos a hablar de algo que me parece central y súper importante, pero antes de entrar de lleno quiero recordarles dos cosas. La primera es que lo que les voy a compartir hoy no es solamente para el día del equinoccio. El equinoccio no es solamente ese día, sino que el equinoccio representa un proceso de 3 meses. Todo lo que les voy a explicar lo van a estar viviendo durante los próximos 3 meses, así que vale mucho la pena quedarse hasta el final. Porque si entienden lo que viene, les aseguro que lo van a vivir muy diferente. La segunda es que lo que yo comparto, en toda esta información que les voy a dar, no van a encontrar el típico pronóstico de equinoccio que les dice que este es el momento del gran inicio, que ahora sí se pone todo en acción, que este es el nuevo comienzo donde por fin van a poder cumplir todo lo que desean. No, eso no lo van a encontrar aquí. Lo que sí van a encontrar es astrología traducida para humanos, para los que nos estresamos, para los que tenemos un jefe, una familia, un lunes en la mañana y responsabilidades que a veces nos abruman. Para los que necesitamos que la astrología nos diga algo concreto, algo que podamos reconocer en nuestra vida y así poder aterrizarlo. Y que no se quede solamente en palabras que no nos van a resonar, porque si no, la astrología se queda en palabras bonitas, en inicios, en impulsos, en todo esto de la nueva energía o en un nacimiento y uno se queda ahí preguntándose de qué nos están hablando, de qué se está tratando todo esto, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, les cuento que no quise dejar pasar este podcast porque mientras veía la carta del equinoccio se me encendieron algunas alarmas y por eso me pareció muy importante hablar de esto y les voy a decir por qué. Siento que este momento es una oportunidad única y completamente nueva para revisar algunas creencias que hemos venido sosteniendo después de muchísimos años. Y cuando nosotros nos demos cuenta vamos a poder entender lo que está sucediendo en la vida de cada uno de nosotros y en el mundo. Entonces, primero hay que entender qué es lo que hoy nos tiene cansados, desilusionados, confundidos, defendiéndonos, compitiendo o haciendo como que no pasa nada. Pero sí pasa y a veces ponemos cara bonita para sostener la imagen y la idea de que ya estamos muy despiertos, aunque estemos más dormidos que nunca. Y lo que tengo para decir es que me parece que llevamos años con creencias muy específicas que hay que ver de frente antes de soltarlas, porque creo que ya nos están pesando un montón. Esto tiene que ver con creencias que llevan años instaladas en muchos de nosotros, como por ejemplo la necesidad de que todo lo que nos rodea responda a nuestro ideal. O sea, que nuestra pareja sea como la imaginamos, que nuestros hijos cumplan con lo que esperamos, que el trabajo fluya, que las relaciones sean armoniosas, que la vida tenga esa vibración de ya llegué, ya está todo bien y ya todo es como debería de ser. Eso es un ideal donde todo encaja, donde todo responde a mis sueños y todo vibra en mi misma frecuencia. Y ahí estamos nosotros, sin darnos cuenta, negando una parte fundamental de la realidad, y es que la imperfección existe, que las cosas no siempre encajan, que las personas no siempre responden, que la vida no está diseñada para ser perfecta. Y eso, esa lucha, esa espera, a veces forzamos con todo esto, esa realidad, y eso nos cansa muchísimo, porque me parece que es una lucha que no tiene fin. Porque la realidad siempre, sépanlo, va a tener algo que no encaja con nuestro ideal, siempre. Y mientras sigamos peleando contra eso, vamos a estar agotados. Entonces, ese es el peso que traemos cargando a este equinoccio. Pero vamos a empezar por lo básico, porque esto es la base de todo lo que les voy a platicar hoy. Y es que en astrología, fíjense bien, el sol representa nuestra vitalidad. Es nuestra conciencia, nuestra identidad, y también el sol es la luz que nos da claridad. Pero en algún sentido también pasa que el sol es el planeta que nos hace sentir que somos el centro, que todo gira alrededor de nosotros, que el mundo está organizado en función de lo que necesitamos, de lo que deseamos, de lo que queremos y de lo que esperamos. Esto último se llama ego y todos, en la medida que somos humanos, lo tenemos. Entonces, el sol estuvo todo febrero y marzo recorriendo Piscis. ¿Qué es Piscis? Piscis es el último signo del zodiaco, es el momento del final,
donde todo se hace uno, donde no hay separaciones ni diferenciación. Piscis, por ser el final de un ciclo que inició en un año anterior, pues nos va a conectar de nuevo con la fuente de donde venimos. Representa el vientre de la madre, donde todo es tibio, todo es perfecto, no hay hambre, no hay necesidades físicas y es como que un refugio ideal. Y después de eso está Aries. Es un salto muy potente de la energía. Y Aries es el nacimiento. Es el primer signo del zodiaco, el inicio de todo. Es la explosión de energía, el primer grito, el yo estoy aquí, yo existo. Es como el recién nacido, que sale de ese vientre cómodo y cálido para encontrarse por primera vez con el frío, la luz, el aire y la intemperie. Y llora, por supuesto, llora porque nacer duele. Ese es el salto que en el equinoccio da el sol. Y es un salto muy potente. Y llevado a cada uno de nosotros, es como venir de un lugar donde sostuvimos muchos sueños, muchos ideales, donde nos pudimos haber anestesiado, pensando que todo tendría que ser perfecto, perfecto para mí, por supuesto, para cada uno de nosotros, porque así es como funcionamos los humanos. Entonces, salir a Aries es como salir a la vida real, a la realidad donde las cosas son muy diferentes a ese lugar de sueños y fantasías que venía habitando. Ese lugar cómodo se queda atrás y el cuerpo lo registra de inmediato, porque eso es Aries. También está ligado a la velocidad, por eso empezamos a sentir el cansancio, una especie de explosión que no sabemos bien de dónde viene, pero que está ahí. Y hay algo más, Aries es impulso, es el deseo de ir por las cosas ya. Pero en esa primera salida nos vamos a topar con algo incómodo. Y es que hay sueños que no vamos a encontrar a la primera. Hay cosas que ni siquiera son posibles en esta realidad a la que estamos naciendo y darnos cuenta de eso también duele. Genera desilusión y genera enojo. Pero esto es parte del proceso, es parte de nacer. Y en ese sentido, es importante saber que los próximos 3 meses van a estar teñidos de, pues como de ese cambio de energía. 3 meses donde el impulso ya no va a hacer soñar, sino ir por nuestros sueños, hacerlos reales, hacer lo que sea necesario para que todo aquello que anhelamos se cumpla por fin. Y aquí quiero hacer una acotación porque todo esto que les estoy diciendo puede sonar súper bonito, muy motivador, muy por fin voy por lo que quiero, pero también puede ser muy peligroso. Y de eso va a tratar este podcast, porque hay algo que necesitamos entender antes de salir corriendo a cumplir nuestros sueños. Y es que mis anhelos no son los mismos que los anhelos de los demás. Es decir, lo que yo imagino como vida perfecta no es lo mismo que imagina mi pareja, ni lo mismo que imagina mi hijo, mi compañero de trabajo, mi vecino o mis padres. Cada quien trae su propio sueño, su propio ideal, su propia versión de cómo deberían ser las cosas. Y cuando todos salimos al mismo tiempo a pelear por nuestro sueño sin tomar eso en cuenta, ahí es donde se complica todo. Ahora bien, hay otra forma en que esto puede manifestarse, porque el sol viene de Piscis y Piscis tiene una especie de trampa muy particular que tiene que ver con el pensamiento mágico. Es decir, sentir que los pensamientos emiten ondas que atraen lo que imaginas, que todo lo que deseas ya existe, solamente es cuestión de que te alinees y que con decretar lo suficientemente fuerte es como que pueden venir los sueños en automático, ¿no? Se cumplen en automático. Y cuando entramos en Aries, eso también choca, porque Aries no pide que estés visualizando ni manifestando. Aries te pide que actúes. Aries te dice, muévete, haz algo, sal. Y ahí puede venir una especie de frustración muy grande porque, pues obvio, llevamos tanto tiempo esperando que las cosas se acomoden solitas, que se den como por arte de magia, que la visualización de la casa, del coche, de la pareja, de la vida perfecta, ya teníamos casi como que el detalle, hasta el color de las cortinas, ya lo habíamos elegido, pues va a depender mucho de lo que hagamos y esperamos que se haga realidad sin hacer nada. ¿Se fijan? Entonces, cuando no llegan las cosas, la conclusión vuelve a ser la misma. Algo estoy haciendo mal. No dije las palabras correctas, me faltó fe
o no decreté suficiente. Y entonces aparecen dos salidas. Las dos a mí me parecen peligrosas, cada una a su manera, y ahorita se las cuento. Miren, la primera es cuando nos quedamos en el pensamiento mágico. Es decir, me quedo esperando, sigo refugiándome en el decreto, en la visualización. Todo debería de ser como lo deseo, como lo anhelo, y mi mejor refugio es seguir vibrando alto. Pero hay un problema. Como los sueños no se están cumpliendo, me enojo. Y cuando me enojo, me siento culpable porque nos dijeron que enojarse ya no es vibrar alto. ¿Se fijan? Entonces, ese enojo no tiene a dónde ir y se queda dentro, se reprime. Y el enojo reprimido tiene una salida muy particular y tiene que ver con la agresividad pasiva. ¿Cuál es esa? Bueno, por ejemplo, esa amiga a la que le platicas con muchísima emoción lo que estás haciendo, algo que iniciaste, algo que te está saliendo bien, y ella solamente sonríe, levanta una ceja, se ve que es una sonrisa forzada, falsa, y entonces viene el comentario que no es un comentario, más bien es una pregunta que tampoco es pregunta, un tipo, ¡ay, qué bien! ¿Y eso crees que te vaya a funcionar? Con ese tonito, ¿no? Así como venenoso. Entonces ahí el juicio viene disfrazado de me preocupo por ti. Creo que estás haciendo las cosas un poco mal. Y esto es una preocupación que en el fondo trae implícita una invalidación envuelta en buenas intenciones, ¿no? Porque verte a ti actuar le recuerda que ella no está actuando. Entonces eso le duele y ese dolor sin conciencia se convierte en una práctica de estar pinchando burbujas a todo el mundo. ¿Se fijan? Entonces, la segunda forma es salir a cumplir esos sueños a como dé lugar. Eso es Aries, la velocidad, no registro a nadie. Entonces voy con toda la energía de Aries, pero sin soltar ideales piscianos. Aquí está la parte peligrosa, porque ahí es donde empezamos a pasar por encima de los demás sin darnos cuenta, porque mi sueño se vuelve lo más importante y a veces ese sueño no tiene pies en esta realidad. Y cuando veo que no se cumple, pues me vuelvo avasallante y el que no coopere estorba. Entonces, dos caminos hay para este enojo y los dos nos van a llevar al mismo lugar, que es el agotamiento y el conflicto. Y todo esto que les estoy platicando lo podemos ver reflejado en esta carta del equinoccio. Esta carta que les muestro es como el telón de fondo que marca los próximos 3 meses. Yo la levanté para Greenwich, que es el punto de referencia convencional para eventos mundiales, como que nos toma a todos, ¿no? Y lo primero que salta a la vista es el ascendente en Leo. Ahora, un ascendente en Leo me parece como que colectivamente tiene mucho que ver con seguir registrándonos como un centro, como que todo gira en torno a mi alrededor. Entonces como que eso es algo que vamos a ver mucho. Personas pensando en sí mismas, queriendo que los reflectores le apunten y eso pues como que el ego está bastante inflado, ¿no? ¿Y quién rige Leo? Bueno, pues Leo es regido por el Sol y ese Sol regente de toda la carta está en Aries. Está en Aries en casa 8 junto a Neptuno y Saturno. Piensen en lo que eso significa. El Sol, que es nuestra conciencia, nuestra vitalidad, el planeta que nos hace sentir que somos el centro, se encuentra en Aries con Neptuno, con esos sueños, con esos anhelos que traemos cargando, pero también, fíjense, y ahí está Saturno. Saturno que no te deja escaparte, que te pone la realidad en la cara y que te dice hasta aquí, esto es lo que hay. Es la tensión perfecta de este momento, el sueño chocando con la realidad, el anhelo pinchado o el anhelo encontrándose con un límite también. Pero hay algo más en esta carta, fíjense, y Saturno está haciendo aspectos muy favorables con Urano en Tauro y con Plutón en Acuario. Y eso es importante porque nos dice que sí hay una vía, que esos sueños sí pueden conectarse, pero no de cualquier manera. Urano habla de un cambio repentino, de una ruptura, de algo que nos da estabilidad, y Plutón habla de poder, de transformación profunda. Y juntos generan esa sensación de yo puedo cambiarlo todo, yo puedo con esto, yo tengo el poder de transformar mi realidad.
que en su polo consciente es impulso genuino, está buenísimo, ¿no? Es energía para iniciar algo que puede ser muy constructivo, que puede ser algo que nos cambia, que nos transforma, pero en su polo inconsciente es donde se complica la cosa, porque ese yo puedo cambiarlo todo muy fácilmente se convierte en pasar por encima de quien sea para lograrlo. El ego, la parte leonina de esta carta, es quien distorsiona esta energía. Nos volvemos muy yoicos. Lo que quiero cambiar es mi realidad. ¿Se fijan? Entonces ahí justificamos cualquier medio con tal de que el fin sea el que yo tenga en mente. Y hay algo más que nos dice la casa 8, que todo esto, ojo, puede suceder por debajo, de forma subterránea, a través del control y la manipulación. No de manera honesta, sino con movimientos que no se ven, con estrategias que se cocinan en silencio, con esa tendencia a querer cumplir nuestros sueños de una manera un poco, digamos, poco transparente. No siempre con mala intención, pero sí con poca conciencia de cómo estamos operando, de las consecuencias que pueden tener nuestros actos, porque la casa 8 tiene mucho que ver con la crisis, ¿ven? Tiene que ver con la destrucción de lo que compartimos varios. Y luego está la luna en Aries, está conjunta a Venus. Fíjense que una luna en Aries no es una luna quietecita ni contemplativa. Una luna en Aries son las emociones, la necesidad de protección y seguridad que van por lo que desea, que atropellan si es necesario. Por supuesto, es una luna guerrera que invade, que no se detiene a preguntar si el momento es oportuno o si los demás están disponibles. Es puro impulso hacia el deseo propio. Y en casa 9, ese deseo se vuelve dogma, se vuelve una certeza. Ya no es yo quisiera, sino yo tengo razón. Ya no es un anhelo, es como una verdad que sostengo, ¿no? Mi sueño, mi ideal, mi visión de cómo deberían de ser las cosas se convierte en algo que no está abierto a discusión, que no es negociable, porque de ello está dependiendo mi seguridad. Y encima de eso, esa luna está en cuadratura a Júpiter en Cáncer, en casa 11, y aquí es donde la cosa se pone interesante porque Júpiter en Cáncer le da a todo esto como que una carga emocional bastante exagerada. No es solo que yo quisiera cumplir mis sueños, sino que en esos sueños está depositada mi seguridad, mi sentido de pertenencia, mi honor, ¿no? Es como si lo que yo logré o dejé de lograr en estos 3 meses van a depender de quién soy y si merezco estar donde estoy. ¿Se fijan? Es algo como que no me doy cuenta, pero todo lo que yo haga o lo que yo logre, estos sueños que vengo forjando y que ahora los quiero cumplir, me van a dar un montón de pertenencia y es una necesidad emocional súper exagerada de llevarlo a cabo. Es como si el cumplir o no ese ideal se convirtiera en un sentido de vida. Eso es Júpiter, en algo que toca lo más profundo de lo que yo creo que soy. Y cuando algo se vive así, con esa intensidad, con esa carga, la capacidad de ver al otro se reduce muchísimo, porque estoy demasiado ocupada defendiéndome y conquistando mis deseos por encima de todo y de todos. Luego, fíjense, está Mercurio y Marte que están todavía en Piscis. Mercurio deja de estar retrógrado el día que se da el equinoccio y está en casa 7. Y claro, ahí siempre habrá alguien a quien vamos a encontrar que nos puede llegar a decir que sigamos forjando sueños, que sigamos soñando, que sigamos decretando, manifestando, porque a esa persona sí le funciona, porque esa persona ya despertó, porque esa persona vibra en luz, ¿no? Es esa persona que aparenta vivir en otra dimensión, que todo le sale, que el aire no le hace cosquillas y que parecería como que los problemas se le resbalan, ¿no? Es una apariencia de irradiar felicidad por los poros. Desde la inconsciencia, ese Mercurio representa nuestra mente, ¿ven? Y en Piscis sigue plantada en el sueño, en el anhelo. Es en ese anhelo que no tiene bordes muy claros, como que no hay límites, y está queriendo que todo se convierta en ese paraíso que estamos imaginando.
Con esa energía que vamos a seguir todavía pensándola hasta que Mercurio avance y entre en Aries, vamos a estar en el mood de yo puedo hacer que mi anhelo funcione si sigo teniendo la fe suficiente. Pero si nosotros ya venimos de un trabajo de conciencia, la buena noticia es que Mercurio, el día del equinoccio, deja de retrogradar en Piscis, y ahí podría ser que al haber estado retrógrado en ese mundo de sueños y de niebla, lo que hace Mercurio retrógrado fue habernos obligado a revisar, a dar vuelta atrás, a recordar todos esos planes o proyectos que no se cumplieron y no se cumplieron porque no eran realizables. Y también a darnos cuenta de qué planes, qué sueños solamente estaban ahí flotando. Entonces, cuando Mercurio se pone directo, no significa que todo se va a resolver. Significa que ya comprendimos, que ya revisamos o ya sospechamos algo, ¿no? Que ya sabemos, aunque nos duela un poco, que algo no fue como queríamos, y nos decepciona saber que hay sueños que tienen una posibilidad real y que hay otros de los que nos vamos a tener que despedir y hay que soltarlos. Y sepan que soltar no es fracasar, soltar es madurar. Por eso, Mercurio en casa 7 nos lleva a soltar personas también, relaciones o ideales que depositamos en otros. Luego, fíjense a quién tenemos aquí. Marte en Piscis en casa 8. Marte es acción y en Piscis viene sin bordes y sin límites, y a veces cuando se da con esta potencia, es energía que actúa pero no sabe bien hacia dónde. Es energía que se mueve, es acción que se mueve, pero de forma difusa, que no tiene un objetivo claro, porque Piscis trae un grado bastante elevado de confusión. Y en casa 8 esa acción se vuelve como tipo subterránea, ¿no? Se empieza a mover por debajo. Entonces, lo que se dice, lo que se piensa, lo que se planea, todavía trae una carga muy grande de anhelo, porque sigue estando en Piscis. Es como que mucho ideal, mucho de yo deseo que esto debe ser así. Y el trígono a Júpiter en Cáncer le da a todo eso una facilidad enorme. Es mucha facilidad porque Júpiter en Cáncer expande la emoción, expande la necesidad de proteger lo mío, de asegurar mi nido, de garantizar que lo que yo valoro no se pierda. Y cuando Marte encuentra esa facilidad, cuando la acción fluye sin fricción hacia ese objetivo emocional tan cargado, la tendencia es actuar desde las emociones sin darse cuenta. Moverse desde el miedo a perder, desde la necesidad de proteger un sueño, desde el yo tengo que asegurar esto, sin cuestionarse si la forma en que lo estoy haciendo es la más honesta o la más transparente o la más consciente, si se quiere, ¿no? Es el que maniobra en silencio, el que no dice directamente lo que quiere, pero va acomodando las piezas para que todo salga como necesita. No es necesario que haya una malicia implícita, pero sí tengamos en cuenta que no hay mucha conciencia, ¿ven? Y hay algo más que quiero que tengan en mente para estas semanas que se vienen, estos meses, y es que fíjense que aquí hay un dato muy importante, y es que Marte en Piscis en casa 8 también tiene que ver con el enojo reprimido. Es la rabia que no encontró salida, la frustración que se fue acumulando, porque Marte en Piscis es bastante inconsciente. Piscis no sabe bien cómo expresar la fuerza directamente, entonces la guarda, la mete hacia adentro, la disfraza en el mejor de los casos, y en casa 8 eso se queda en las sombras, ¿ven? Se queda moviéndose por debajo sin que se note demasiado. Pero a medida que se vaya acercando el mes de abril, por allá de mediados de abril, Marte va a entrar en Aries y se va a encontrar con Neptuno, se va a encontrar con Saturno, ya van a estar en Aries, Marte va a estar en Aries y van a estar aún en la casa 8. Y ahí puede ser como una olla que llevaba semanas acumulando presión y de repente explota. Entonces, todo ese enojo que se venía reprimiendo, toda esa frustración, toda esa incapacidad de actuar que se vivió los últimos meses, sale sin dirección clara. Porque Marte en Aries no se aguanta. Viene cargado además de todo
lo que no pudo expresar en Piscis. Entonces el desborde puede ser muy fuerte. Y Saturno ahí se lo va a encontrar. Saturno en teoría pone límites, pero en este caso se puede registrar más como la frustración, como alguien que me pone un límite, una pared contra la que choca todo ese enojo y es un tope que lo hace explotar con más fuerza todavía. Por eso les digo que estos meses son importantes para estar muy pendientes de cómo estamos viviendo esa frustración, cómo estamos gestionando el enojo. No se trata, por supuesto, de reprimirlo más, sino de reconocerlo y no llegar a la mitad de abril cargando todo esto sin haberlo procesado. Porque sepan que lo que no se atiende a tiempo sale solo y generalmente sale en el peor momento. Y todo esto que les estoy describiendo, fíjense que se vive a nivel personal y también se vive a nivel mundial. Ahora bien, vale la pena marcar esta distinción. A nivel mundial, esta energía ya la estamos viendo con muchísima claridad. El ejemplo más contundente es la guerra mundial que estamos viviendo en este momento, porque en el fondo muchos de estos conflictos tienen exactamente esa misma raíz. Fíjense qué interesante es poder observar todo esto, porque estos conflictos vienen de un anhelo de un mundo perfecto. Díganme si no es cierto. Hay algunos grupos de poder que tienen un anhelo o un ideal de un paraíso, de una pureza racial, que todos pertenezcan al pueblo elegido por Dios, ¿no? Por supuesto, van a tener que responder al mismo tono de piel, a los mismos rasgos faciales, que todos comulguen con las mismas creencias, con la misma religión, con los mismos intereses, donde todos sean iguales. ¿Se fijan lo violento que puede ser un ideal pisciano? Un ideal de paraíso. Ese paraíso perfecto donde expulsar a los latinos, a los iraníes, porque son diferentes. Porque las mujeres en Irán van todas cubiertas, porque llevan un chador, no una burka, no, es un chador y están reprimidas. Y entonces son malas o son malos sus esposos y son peligrosos, ¿no? Son peligrosos, amenazan y hay que eliminarlos. Y fíjense cómo ahí está la trampa más peligrosa de Piscis sin conciencia. Ese querer que todos seamos iguales puede volverse tremendamente violento. Porque cuando el otro no responde a mi ideal de perfección, a tener que vestirme de esta forma, a tener que ser libre a mi modo, según mi concepción de libertad, cuando sus creencias no coinciden con las mías, cuando ni siquiera sus rasgos físicos o su origen pertenecen a ese paraíso que yo sostengo, entonces ese otro es una amenaza. Y a una amenaza pues hay que eliminarla, ¿no? Hay que expulsarla de mi paraíso. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Guerras justificadas por ideales, por creencias, por el que no es igual que yo no tiene lugar aquí. Es peligroso, es malo. Y eso es Neptuno entrando en Aries. El sueño convertido en cruzada. El ideal convertido en arma. Así es como se vive a nivel colectivo. Ahora, a nivel personal, ¿cómo se va a vivir? En nuestros propios mundos, en nuestra casa, en el trabajo, en nuestras relaciones. Sí, o sea, la misma energía, la misma dinámica, pero en una escala mucho más pequeña. Y ahí está el detalle, porque a veces, precisamente por ser tan pequeñita, tan cotidiana, tan cercana, nos resulta muchísimo más difícil de detectar. Es mucho más fácil ver el conflicto, ver la guerra en las noticias, que ver la guerra chiquita que estamos librando en nuestra propia cocina, en una conversación con un amigo, o en esa decisión que tomamos creyendo que era por el bien de todos, cuando en realidad solamente era por el bien de mi propio sueño. Y de eso se trata este podcast,
de ayudarnos a detectar todo esto antes de que explote. Entonces, para poder detectarlo a nivel personal, en el día a día, les voy a poner un ejemplo muy cotidiano y que puede venir de la parte que lo vive sin conciencia. Imagínense que me desperté hoy con ganas de que todo salga bien, de que todo vibre alto, ¿no? Entonces, que mi pareja estuviera de buen humor, que mis hijos cooperen, que el tráfico no estuviera horrible. Y cuando una sola de esas cosas falla, una sola, siento que el día se arruina, que nadie me apoya, que estoy sola en esto. Y aquí paso de la desilusión y el victimismo al enojo y reclamo porque las cosas no son como esperaba que fueran. Eso es el ego operando desde el centro que todos tenemos. Porque decir que no, bueno, habría que revisarlo, ¿no? Todos en la medida que somos humanos tenemos esa sensación de centro. Tenemos esa idea de que todos los que nos rodean están ahí para que nuestro mundo funcione. Y cuando Aries despierta sin conciencia, ese ego no espera. Ese ego exige, lucha, y el que no coopere con mi plan, pues que se quite porque estorba. Eso es lo que puede pasar si no lo hacemos consciente. El sueño convertido en bandera y la bandera convertida en pleito. Y aquí hay desgaste y sufrimiento. Fíjense cómo la diferencia de lo mundial y lo personal es que lo mundial se vive casi siempre de forma muy inconsciente. Pero la parte personal siempre tendrá oportunidad de hacerlo consciente. Y ahí me parece que esta energía puede llegar a ser muy diferente. Porque vivir con conciencia, esta energía que está abriendo los próximos 3 meses, es aceptar algo que Piscis no quiere aceptar. Y es que la diferencia y los límites existen. Que nuestra realidad está habitada por personas distintas a nosotros, con sus propios deberes, sus propias ocupaciones, sus propios momentos, sus propios sueños. Que los demás no están aquí para cumplir nuestros anhelos ni para ajustarse a nuestro ideal de mundo perfecto. Y que eso no es una tragedia. Piscis, en su sombra, quiere escaparse a un mundo donde todos vibramos bonito, donde no hay nada malo, donde no hay oscuridad, donde todo fluye en armonía. Pero eso no es compasión. La verdadera compasión pisciana, la de Piscis en su polo consciente y luminoso, es poder mirar al otro con amor, aunque sea diferente a lo que yo necesito, aunque no esté disponible, aunque tenga su propio camino. Y desde ahí, con esa aceptación, es donde Aries puede hacer algo muy bonito, convertir esa energía en impulso genuino, no en invasión, no en pleito, ni en guerra, porque me decepcionaron, ¿no? Sino en metas pequeñitas, paso a pasito, sueños realizables, chiquititos. Iniciar cosas desde lo que yo sí puedo hacer, sin necesitar que los demás se acomoden a mi visión. Y cuando en ese camino aparece un desafío, porque obvio va a aparecer, no lo voy a ver como un pinchazo a mi burbuja, verlo como algo que me va a hacer crecer, que me va a transformar y como información que me cambia porque es algo nuevo que estoy aprendiendo. Fíjense que saber cohabitar con la diferencia, tener la capacidad de abrirme al otro, eso no nos empobrece, nos enriquece y nos hace vivir con mucho más paz. Y para ese Júpiter que está en Cáncer, que todo lo agranda, que todo lo exagera, es importante decirle y decirnos a nosotros mismos que no vamos a poder estar todos felices al mismo tiempo, porque ese es el sentido de Júpiter. Saber y reconocer esto puede escucharse bastante sencillo, pero sepan que es uno de los aprendizajes emocionales más difíciles que tenemos todos los seres humanos. Por último, quiero decirles algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que con el equinoccio lo que empieza no se va a resolver en una semana. Este equinoccio trae energía que dura 3 meses y que es un proceso. Imagínense el proceso de un recién nacido. Un bebé que nace no llega a trabajar. Llega primero a darse cuenta de que existe
y que en ese lugar, un lugar que es nuevo, hay otros. Esto sería la temporada de Aries que termina a finales de abril. Después, cuando viene la temporada de Tauro, que es por allá a finales de finales de abril a finales de mayo, este ser empieza a alimentarse, a valorar los recursos que necesita para vivir, a relacionarse con el dinero, por ejemplo, a gestionar la materia. Y después de Tauro viene Géminis. Ahí sería el tercer mes, es por último, el último mes que cubre este equinoccio. Cuando llega Géminis, es tiempo de aprender a hablar, a comunicarnos, a escuchar, a aprender. Y esto sucede a finales de mayo y termina a finales de junio. Fíjense cómo todo es un proceso, cómo todo tiene su tiempo. Y nosotros en esta primera etapa tenemos que darnos cuenta de que existimos en un mundo donde los demás también existen, donde los demás también tienen sueños y donde no todo gira en torno a mi ombligo. Lo que viene no es fácil y está perfecto que no lo sea. Poner los pies en la tierra después de 12 años de sueños neptunianos duele, sí, por supuesto, así como duele despertar de un sueño muy bonito y caer en cuenta de que toca levantarse. Pero la alternativa, que sería seguir esperando que el universo lo acomode todo, seguir creyendo que con desear es suficiente, eso ya lo vivimos. Ya vimos lo que produce también. Lo que viene ahora, si lo hacemos consciente, puede ser un nacimiento de verdad. No perfecto, por supuesto que no. Tampoco es como que no va a haber tropiezos, pero va a ser real. Así que elijan sueños que sean realizables de a poquito, propósitos que no dependan de que los demás sean diferentes a lo que son, y cuando sientan el enojo o la decepción, no lo tomen como señal de que algo está mal, más bien tómenlo como señal de que están despertando. Y hasta aquí llegamos por hoy. Si te gustó esta información, regálame un like y compártela con los demás. Nos vemos en un próximo episodio.